en concreto políticas de juventud aplicadas en el contexto español, si queréis, porque la juventud desde un ámbito legislativo, no digamos psicológico ni biológico probablemente, se comprenden las políticas entre los 15 y los 29 años. Y uno tiene la sensación de que cuando se habla de políticas de juventud se tiende a hablar más de adolescencia que estrictamente de juventud. De los 12, 13, 14, 15, 16, que por supuesto es fundamental hablar de ello y comparto que sea un tema prioritario. Pero lo que me acaba generando es la sensación que con ello cubrimos parte del expediente de lo que deberían ser políticas estrictamente de juventud, hacemos políticas de adolescencia, que también tienen que hacerse, por supuesto, y descuidamos un segmento de jóvenes, si queréis, lo pongo más exagerado, entre los 20 y los 30 años. Claro, la discusión filosófica seguramente, Joan Manuel, sería si entre los 20 y los 30 años deberían tratarse como jóvenes. Y que se entiende por juventud, luego ya, estamos de acuerdo. Sí, Pero a nivel político, las políticas que se destinan a este segmento de población son prioritariamente en esta franja de edad, no de los 16 a los 20, sino que el segmento mayor es de los 20 a los 30, estamos hablando de 10 años, no es poca cosa, ¿no? Y antes habéis dicho que los jóvenes con más dificultad en el inicio eran más autónomos, eran más maduros, eran más responsables. Y a mí esto me sugiere algunas de las cuestiones que habéis comentado vosotros. También a lo largo del debate habéis hecho referencia, Joan Manuel lo ha hecho de forma explícita, al paternalismo familiar. Lo comparto totalmente. Tiene que ver con este segmento de edad también. Cómo se tratan estos jóvenes entre los 20 y los 30, de los 20 a los 29 años. Y yo añadiría, puede ser también que no haya un exceso de paternalismo institucional y político, no únicamente familiar, con relación a las políticas que se hacen para jóvenes de 20 a 29, si es que se hacen pensando en estas edades. Yo tengo mis dudas. Y ahora añadía, Joan Manuel, la familia, hablando del paternalismo, tiene que asumir riesgos. Y a mí me sugería la reflexión, ¿no debería ser que las políticas públicas de juventud también deberían asumir riesgos para dirigirse específicamente a la potenciación de las capacidades que despierte la madurez, la responsabilidad y la autonomía de estos jóvenes de 20 a 29 años que en los espacios más naturales de transición quizá los tienen cortados por las condiciones sociales en las que nos encontramos? Nada, y muchas gracias y felicidades por las aportaciones. Completamente de acuerdo, Pere, como puedes suponer, ¿no? El tema del paternalismo es un tema discutido. Ya sabéis que hay quien defiende, y con muy buenas razones, lo digo desde la simpatía en el debate, que hay un buen paternalismo. Bien, yo estoy en contra. Es decir, yo creo que el paternalismo, por definición, es un exceso de protección y un exceso no es bueno por sí mismo, en ningún caso. Si hay un paternalismo bueno, si hay casos de paternalismo bueno, no es paternalismo, es otra cosa, es buena política. Eso conectaría con lo que tú sugerías. Las políticas que se hacen son demasiado para los adolescentes y, valga el mal uso del verbo ahora, adolecen de infantilismo, a mi modo de ver. Por tanto, excluyen a ese segmento de juventud que es juventud indiscutible de 20 a 29, aunque es verdad que de fondo hay un debate sobre cuándo termina realmente la juventud, porque ya sabéis que hay quien defiende que a los 35 y más. Eso es muy difícil, bueno, nadie tiene la varita para decidir cuándo se termina. Es más, sabéis que se ha inventado ya un concepto que alarga la adolescencia en adultescencia. Es decir, hay quien defiende que no salimos nunca del estado adolescente y que la sociedad contemporánea tiende a adolescentar a los adolescentes de manera perpetua. ¿Por qué? Porque no les da ocasión de madurar, como decíamos antes, ¿no? No les da ocasión de obtener autonomía, de poder fijar fines de su propia vida, etcétera, etcétera. Entonces, yo termino ya enseguida diciendo, creo que las políticas de juventud tal vez no debieran llamarse de juventud, porque al llamar las políticas de juventud caemos insensiblemente en esa protección casi infantiloide, es decir, la tentación de infantilizar a la juventud.
¿Qué debería llamarse? No lo sé, no tengo la fórmula, pero sin duda hace más por los jóvenes una buena política de vivienda que una política de dinamización de mesas de encuentro de no sé qué, que son muy dignas si están bien hechas, ¿eh? Pero me refiero a que vamos a lo de fondo. Que un joven a los 30 años no pueda salir de su casa porque no accede a un alquiler digno, eso es gravísimo, ¿eh? Y bien, ahí es donde hay que hacer políticas que son realmente efectivas y que no llevan la etiqueta de juventud. Como decía el cómico, hasta aquí puedo leer. Sí, ¿alguien más? Sí, Fina. Jo compartiria pràcticament tota la intervenció d'en Joan Manel, no? O sigui, no compartiria tant el tema de que les polítiques de joventut s'adrecen a les franges més petites. Fina, en castellano, por favor. No compartiría el hecho de que hay muchas políticas de juventud dirigidas a las franjas entre los, bueno, no sé, cuando hablan de 12 años, yo la verdad es que para mí son como niños con pelos, ¿no? No hablaría de adolescentes, pero bueno, parece que hay cierto empeño en considerarlos así, ¿no? Yo partiría ya a partir del 14, 15 años, ¿no? Y yo creo que aquí hay una franja como bastante muerta, ¿no? De políticas de juventud, o sea, se dirige como mucho a todo el tema curricular, ¿no? A los temas de orientación de estos chicos en cuanto a sus estudios y tal, pero en temas de tiempo libre y de utilización y de acceso a la cultura de esto, yo creo que hay pocas cosas. Y si pienso en la experiencia que yo he vivido, casi que muchas de las que se están dirigiendo a ellos vienen más de la branca de servicios sociales que no de políticas de juventud, al menos en la ciudad de Girona, ¿eh? Y en cambio, sí que en franjas altas, ¿no? Pues esto, hay bastante intervención, sobre todo a partir de los 22, 23 años. Y por un lado, pues hablamos de esa infantilización y de esa protección, ¿no? Pero por el otro lado, como decía Joan Manel, ¿no? Hablamos de jóvenes tremendamente desprotegidos, o sea, proteger a estos jóvenes en el sentido, digamos, educativo y en el sentido, sería esto, facilitar que pudieran tener habitaje, facilitar que pudieran incorporarse al mundo laboral, facilitar que se estuvieran en estructuras horizontales de poder, ¿no? Y en cambio, aquí los tenemos o potenciamos que estén tremendamente desprotegidos, ¿no? Ahora, eso sí, luego vamos a cuidarlos, ¿no? Pues esto, organizándoles actividades, organizándoles coaching, ¿no? Y bueno, y acompañándolos a todo esto del crecimiento personal, ¿no? Cuando lo que realmente necesitan para crecer personalmente y para desarrollarse se les está negando sistemáticamente, ¿no? Muchas gracias. Teníamos el reto de acabar a las 12. Nos quedan 3 minutos, entonces agradeceros enormemente. Hay una reflexión en el chat que os invito a leer que ha compartido con nosotros Sonia Páez. Es una reflexión para animarnos a pensar conjuntamente en estrategias, pero sí que gracias por haber puesto sobre la mesa elementos muy sugerentes, toda esta cuestión de estos retos compartidos, de que habrá que reclamar esos espacios de poder que alguien nos está robando y se está llevando a otro lugar, y ese es un reto compartido entre todos y todas, es decir, aquí jóvenes, adolescentes, niños, adultos, estamos todos en el mismo barco y es interesante tener un reto compartido porque eso a lo mejor nos ayuda a unir fuerzas. Otro reto interesante es ese de trabajar de forma compartida, de ser capaces de trabajar, seguramente de esto nos podrías hablar más, Miguel, ¿no? Desde este equilibrio sostenible, desde una mirada también, ¿no? Ecosistémica, de cómo trabajamos todos de una manera más integral, más colectiva, más sostenible en el tiempo, que los equipos estén de forma más permanente y cómo somos capaces también de poder reflexionar, pensar sobre formas de hacer que permitan de algún modo dejar ese paternalismo, al menos el que nos toca a nosotros, que también muchas veces los profesionales tenemos nuestros devaneos con ese paternalismo, y por otro lado también cómo dejar esos espacios reales, que ellos que las personas jóvenes se puedan apropiar y se puedan hacer suyos. Y un reto muy importante que se nos puede escapar, pero no al menos en la responsabilidad de exigirlo, en esa corrección de las desigualdades y las injusticias, que todos estamos de acuerdo que ese contexto, y que lo habéis dicho también varios, ese macro, ¿no? Que genera todas estas situaciones de falta de recursos, ¿no? En esas juventudes que son muy diversas porque también su vivencia, ¿no? De esos contextos es diferente y es diversa, ¿no? Tienen sus
¿no? La interseccionalidad nos lo explica muy bien con las opresiones y los privilegios, pero vamos a ver cómo configuramos, cómo somos capaces de configurar un espacio que deje de basarse tanto en ese contenido que hay que conseguir, con esa competitividad, para pensar más en las capacidades de las personas y esa idea de cuidarnos y cuidar de forma colectiva y acompañar esos procesos de crecimiento compartido. Y a lo mejor sí que hay que repensar muchos conceptos, entre ellos el de comunidad. Tal vez estamos en otro lugar donde la articulación de lo global y lo local hace que tengamos que repensarnos también estas cuestiones. Y veamos también si nosotros somos capaces de reconocer las capacidades del otro y el cederles ese espacio tan necesario para que esa autonomía real sea posible.